Generaciones Radio presenta a Ekmil y Thomas en Un Café con, un programa dedicado a resaltar los aspectos más relevantes de la vida de nuestros invitados. Artistas, emprendedores, médicos y más tienen su espacio en Un Café con. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Buenos días. Bienvenido a su espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es miércoles 22 de mayo del año 2019. Ya acercándose el fin de semana. Pronto viene por ahí a pasos agigantados. Nunca olvidemos que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos desearles felicidades a todos los cumpleañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con la doctora Alexandra Núñez. Ella es gerente de Ansalud Rehabilitación Mental y también es médico psiquiátrica. Presentamos al gerente general de la emisora, quien está en los controles, Héctor Mena, quien les habla, Ekmil y Thomas. Nos puedes ver por nuestra cuenta de Un Café con RD en Instagram. También nos puedes ver por nuestra cuenta de Generaciones Radio en YouTube, en Periscope, en Facebook y en Twitch. Y nos puedes escuchar por nuestra página web generacionesradio.com. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien. Aquí para que la conozcan. Gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí en esta Generaciones Radio. Muy importante para mí también compartir con ustedes el día de hoy. A mí me gusta que los invitados, muy aparte del tema que sea de emprendimiento, políticos, deportistas, comentaristas o periodistas que han compartido con nosotros en este espacio, nos cuentan un poquito de su historia antes de, digamos en el caso suyo, antes de comenzar lo que es la parte de psiquiatría. Se dedicaba a otra cosa, cómo él surgió esa inclinación a estudiar psiquiatría, dónde estudió, de qué parte de Venezuela, ella es paisana. ¿De qué parte de Venezuela eres? Sí, soy de Caracas. De Caracas. Sí. Bueno, en principio estudié medicina en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en Barquisimeto. Es como una provincia, más o menos para que el público nos entienda, una provincia también del interior del país. Y estudié allí en una gran universidad, allí me gradué de médico psiquiatra y posteriormente hice mi especialización en psiquiatría en el Hospital Militar de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente me fui, yo soy de Caracas, pero me fui a vivir a la isla de Margarita. Es una isla hermosa que tiene nuestro país, donde allí empecé a trabajar como psiquiatra y dándome cuenta de la necesidad que existía en esa zona, porque imagínense, en un área aislada, que es la isla de Margarita, no había una cama psiquiátrica, no había un sitio donde poder hospitalizar a un paciente que estuviera en crisis. Entonces allí se fundó la primera Ansalud, unidad de rehabilitación mental, que todavía sigue trabajando, sigue abierta a pesar de todas las dificultades que tenemos en el país. Ansalud sigue trabajando, ingresando pacientes, atendiendo a los pacientes de la isla y aún sigue siendo el único centro de rehabilitación mental con el que cuenta la isla de Margarita. Posteriormente ya abrimos aquí en República Dominicana. Pero ¿cómo surge la iniciativa de abrir aquí en República Dominicana? ¿Qué te motivó? Sí. ¿Qué te atrajo de la isla? Sí, bueno, fíjate tú, fue algo bien curioso porque en realidad yo no tenía pensado abrir acá. Nosotros habíamos pensado más bien irnos a Chile. Pero un médico psiquiatra, o mejor dicho, era un estudiante de psiquiatría en ese momento, que lo saludo si me está viendo, el doctor Wilson Ureña, hizo una pasantía, que ellos la hacen en el exterior, en Ansalud de Venezuela. Cuando él conoció la clínica, conoció el concepto con el que nosotros trabajamos allá,
que es un concepto muy abierto y amplio y holístico. Es decir, en la clínica se dan clases de yoga, de arte, natación, hay paseos, o sea, tenemos una cantidad de actividades que además de la parte psiquiátrica y clínica, también el paciente puede utilizar. Entonces, él se me acercó y me dijo, doctora, yo conozco todas las clínicas en República Dominicana porque he trabajado allá. Él había trabajado ya en todos los centros de rehabilitación mental que habían acá. Y me dice, ninguno tiene el concepto de Ansalud. Me encanta porque verdaderamente se confluyen muchas herramientas, no solamente las psiquiátricas, psicoterapéuticas, sino también otras actividades complementarias para el beneficio del paciente. Entonces vinimos a investigar acá y de hecho era como él decía, en realidad no había ninguna clínica psiquiátrica que pudiese servirnos o servir al paciente para ayudar, ¿no? en su rehabilitación mental. Entonces fue cuando los socios de Venezuela decidieron, bueno, Alexandra, te vas para Venezuela, incursionas allá, y así se abrió Ansalud aquí en República Dominicana el 22 de marzo del 2016. Actualmente tenemos ya 3 años que cumplimos hace poco, ya nos sentimos un poquito más fuertes en el país y verdaderamente nos ha ido muy bien, hemos tenido una gran acogida de la población dominicana, hemos tenido, yo pienso que ha sido muy bonito porque también se han abierto otros centros parecidos al nuestro, yo lo veo en positivo porque eso quiere decir que ha servido para la población. O sea, los centros que han abierto después de ustedes tienen el mismo concepto. Intentan. Pero no igual. O sea, nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual, pero cada quien tiene su estilo, ¿no? Y yo creo que lo importante es que el paciente se mejore. Pero este tipo de centros de salud siempre son perfil bajo, ¿verdad? Depende. Porque, fíjate tú, el director de la emisora pregunta, hay otros centros, pero también, o sea, hay otros centros dedicados a ese tipo de tratamientos, de cuestiones mentales, también de adicciones también, y rehabilitación, pero son como muy perfil bajo. O sea, realmente lo que uno intenta, igualmente pasa en Ansalud, es preservar la confidencialidad de nuestros pacientes. Nosotros intentamos que bajo ningún concepto el paciente que esté ingresado en Ansalud sea difundida su identidad. Porque precisamente, bueno, intentamos por supuesto protegerlo, pero también entendemos que hay una lamentable estigmatización del paciente psiquiátrico. Hay un cierto tabú, no es lo mismo de repente que tú tengas una fractura y tú lo pones en Instagram y te tomas una foto con el yeso y todo lo demás, a que yo estoy en un centro de rehabilitación mental. Pareciera que la enfermedad mental sí es algo, vamos a decir, que etiqueta negativamente a la persona. Entonces intentamos, precisamente por eso, respetar su confidencialidad. No es que sean perfil bajo, sino que yo creo que todos trabajamos bajo el mismo concepto de la confidencialidad. Claro, siempre se reservan, son más reservados. Mira, existen, creo que hay varios, ¿no? Sí, aquí hay varios, sí. Uh-huh. Entonces cada quien presenta un tipo de... Tiene, como te digo, tiene un tipo de propuesta diferente. Sí. Hay unos que se encargan nada más de la rehabilitación y desintoxicación. Hay unos que son una clínica formal con una habitación formal tú sabes, separado, no hay un área común. Aquí no, en Ansalud por lo menos. No sé si has tenido la oportunidad de ver nuestras redes sociales. Sí, anoche tuve oportunidad de revisar. Entonces, bueno, hay jardines, hay una piscina, hay terraza. Los pacientes están en un horario continuo desde la mañana hasta la tarde, en sus actividades. Hay un horario de, por ejemplo, está la terapia de familia, está la terapia de grupo, la terapia individual. Ahorita mismo tú vas para allá y ya está el programa de adicciones con el consejero. Y tiene su terapia de grupo para las personas que también tienen ese tipo de problemas. ¿Cuáles son los casos más comunes que te llegan, por ejemplo, al centro? Mira, a mí me ha impactado algo porque en realidad aquí en República Dominicana hay bastantes trastornos bipolar. Y eso yo no lo había visto tanto. En Venezuela se ve, pero aquí hay un índice bien importante de trastorno bipolar. También nos llega mucha depresión, psicosis. Como nosotros atendemos emergencias 24 horas, estamos atentos a... ¿Qué tipo de emergencias son las que se presentan? ¿Que a ese punto iba? Antes que continúes con la parte de las estadísticas que ustedes manejan, digamos, en el centro. Uh-huh. ¿Qué tipo de emergencias, por ejemplo, te llama, mira, no sé,
Es que no sé qué tipo de emergencia pueden manejar ustedes. Ok, te voy a explicar. Normalmente son pacientes que están ya psicóticos. ¿Qué significa esto? Que ya su juicio de realidad se superó. Entonces ellos tienen unas creencias, tienen una realidad propia, tienen sus ideas de que a lo mejor le quieren hacer daño, de que a lo mejor los están persiguiendo, o de que les están, qué sé yo, echando una brujería. O sea, más o menos esos son el tipo de creencias, ¿verdad? O lo contrario, son personas que están tan deprimidas que ya dejaron de comer, dejaron de bañarse, ya no, bueno, no se levantan de su cama. También ese tipo de pacientes los recibimos en la clínica. Y ahí, claro, normalmente son pacientes que no van voluntariamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un equipo de traslado. Ese equipo de traslado es especializado para esto. Intentamos, somos 4 personas que hacemos el traslado. Normalmente intentamos persuadir al paciente y en algunas oportunidades de verdad lo hemos logrado, porque ya como que el paciente se ve y dice, bueno, ya tengo que dejarme llevar. Y entonces, bueno, se traslada a la clínica y allí se empieza el tratamiento. La idea, por supuesto, es que el paciente, una vez que ya empieza el tratamiento médico, empieza a tomar juicio de la realidad. Ya empiezan a disminuir las alucinaciones, o sea, está oyendo cosas que no existen o viendo cosas que no hay. Entonces empiezan a bajar todo este tipo de síntomas y la persona empieza a ver autocrítica. Y nosotros, por supuesto, en ese momento abordamos al paciente de manera psicoterapéutica. Es decir, el tratamiento en salud es integral. Es la parte médica, farmacológica, porque tenemos un equipo de médicos psiquiatras, y la parte psicoterapéutica, tenemos también psicólogos. La parte familiar es básica para en salud. De hecho, hay terapias de familia muy, muy interesantes. Todas las semanas la familia debe ir a recibir su terapia de familia. ¿Okay? Y hay una terapia de familia grupal y hay una terapia de familia individual. Por cada familia hay una terapia. ¿Okay? Esto todo, por supuesto, en un horario que nosotros le preestablecemos a la persona bajo un plan de tratamiento que se inicia desde el mismo día que llega la persona a la clínica. La mayoría de las veces los casos de emergencia te llaman familiares porque no creo que la persona sea consciente de poder llamar y de agarrar el teléfono y decir, mira, ven, han tenido casos en que ha sido fuerte la resistencia, que han tenido que, mira, vente para acá porque no podemos, 4 no podemos. Sí, mira, yo me acuerdo, en Venezuela tuve, eso fue recién antes de yo venirme para acá, tuve un caso de una señora que me llamó que se tuvo que meter en el baño porque el esposo la estaba persiguiendo por toda la casa con un cuchillo. Y ella me llamó del baño. Afortunadamente ella se llevó el celular, nos llamó y entonces, bueno, nos dio la dirección, todo, llegamos a la casa, tuvimos que hacer uso pues del vigilante de la urbanización y pudimos entrar a la casa y por supuesto trasladamos al señor. Pero sí, han habido casos muy graves, muy severos, que normalmente recomendamos que no lo hagan ni la policía ni los bomberos, porque no están preparados y pueden hacerle mucho daño sin querer, por supuesto, a un paciente en un traslado de este tipo. También yo tuve una vez un paciente que lamentablemente mordió a la mano de un bombero y él se tuvo que retirar. Por eso es que recomendamos que intentamos, por supuesto, que la persona sea trasladada de la mejor manera, con el mayor respeto. Para nosotros el respeto en Ansalud está a la orden del día, 24 horas. El respeto de la dignidad del paciente psiquiátrico. No, eso es muy importante también. La mayoría de las cosas, esos pacientes están medicados ya, vienen ya un psiquiatra los vio antes, o en ese caso, mira, es primera vez que ni siquiera la señora sabía que su esposo era así, o que el hijo era así, y él como que, no sé, hubo un detonante en el transcurso del día que él agarró y se comportó así. Fíjate, normalmente el paciente psiquiátrico va dando pistas, ¿ok? Él va dejando de repente de hacer cosas que normalmente hacía, va dejando de ser funcional en su vida, a lo mejor deja los estudios o deja el trabajo, o ya si es una señora que trabaja en su casa, pues ya la señora no tiene las mismas competencias que tenía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la familia es lo suficientemente perceptiva y sensible como para entender esto, piden ayuda y normalmente lo han llevado ya a un psiquiatra. ¿Qué pasa también en ese sentido? Muchas veces el psiquiatra le coloca una medicación excelente, pero el paciente no se la toma. Entonces no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Qué es la idea? Cuando uno lo interna es regular esos neurotransmisores, porque el tema de la enfermedad mental tiene que ver con un desbalance, ¿okay? A nivel del equilibrio
de neuroquímico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En lo que empieza el tratamiento, que te lo vas a tomar y te lo vas a tomar, o si no, se lo colocamos por vía parenteral, ya sea endovenoso o intramuscular, la persona empieza, como ya yo te dije, a tomar juicio, a entender por qué está allí. Y normalmente, también como se va trabajando en paralelo lo que es la conciencia de enfermedad, ¿ok? Y se le explica para que esta persona tenga motivación al tratamiento. Se le va dando todo lo que es una serie de psicoeducación. Desde que él llega al paciente, todos los días, nuestro horario, hay una hora de psicoeducación. ¿Y qué significa psicoeducación? Precisamente esto, trabajar lo que es el concepto mal formado, lamentablemente, de una enfermedad mental. Entonces, intentamos que la persona se apodere de esta información y, por supuesto, va a tender a entender que la enfermedad mental es exactamente igual que una hipertensión o una diabetes. Y que exactamente igual que estas dos condiciones, si no se toma la medicación, va a haber un desequilibrio. ¿Ok? Y entonces, al desequilibrarse la persona, se desequilibra todo el sistema familiar. Todo el entorno. Aquí tenemos la gente ya escribiéndonos aquí, Venezuela, lindo país, me gusta su cultura, mucha decencia. Qué Escribe lindo, gracias. Bollito Rico. Gracias. Tenemos la gente ya conectada desde ya en nuestra cuenta. Y aprovechando para darle las gracias al pueblo dominicano por toda esta ayuda y apoyo que nos han prestado durante este tiempo a nosotros los venezolanos, que en realidad lo necesitamos muchísimo. Y gracias es lo que tenemos que darle al pueblo dominicano. Gracias. ¿Qué determina, por ejemplo, una persona que tenga que, me imagino que eso también depende del grado, ¿no? Mira, hay que internarlo, porque no... Sí, normalmente eso que estábamos conversando anteriormente, fíjate, el hecho de que el paciente no colabore con el tratamiento empieza un deterioro progresivo, a veces incluso agudo, y ya la persona se torna ya sea agresiva o ya sea aislada o con un intenso nivel de ansiedad o de temor y se esconde, cierra las ventanas, la puerta, no, o está revisando continuamente que todo esté cerrado. Todo este tipo de conductas extrañas, que ya sabemos que no son las típicas de este paciente o de este familiar, siempre yo le digo a la familia, lo que no naturalices lo que no es natural. Si es una muchacha de 19 años y está, por ejemplo, dejó de ir a la universidad o dejó de asistir a sus actividades, tómalo en cuenta. No dejes que esa niña esté aislada en una habitación por años. Nos han tocado casos así, sí, de personas que han durado 6, 7 años metidos en una habitación. Y los padres no hacen nada, no. Eso es lo que, o sea, es parte de lo que yo quiero, porque al difundir este tipo de información, creo que estamos dándole a las familias también una alerta. O sea, tengo que estar pendiente de que mi familiar ya dejó de hacer cosas. La anedonia ya no me da placer las cosas que antes me daban. A lo mejor tú lo invitabas al mall a caminar o iban a la playa y estaba feliz y de repente lo invitas y ya la persona... O sea, que uno podría decir, aquí con lo que tú estás comentando, que las personas siempre suelen dar... señales, digamos, tanto que puedan tener trastornos, como pueden ser una depresión, como puede implicar un suicidio. Totalmente. Las personas que son agresivas... Totalmente. Las personas, fíjate, normalmente el agresivo empieza siendo agresivo a nivel quizás verbal o quizás tira cosas, rompe cosas en la casa, ¿ok? Ofende, grita y posteriormente a lo mejor esa es una escalada de agresividad. Luego esa persona empieza a ser incluso físicamente con otra persona agresiva. Es agresiva consigo mismo. Se corta. Las ideas, otro de las señales que yo creo que las familias son, por eso que son nuestro bastón. La familia puede ser nuestro bastón o puede ser nuestro garrote. No sé cómo se le dice garrote aquí, pero... Se le dice garrote, sí. Sí, exactamente. Es decir, la familia puede ayudar al paciente a salir adelante o lo puede terminar de hundir. Por eso es que es importante para nosotros el tema de la familia. Al tú darle información a la familia, lo estás apoderando de buenas herramientas para que pueda el paciente mantenerse bien. No, eso es importante, claro. Y yo creo que desde pequeño, por ejemplo, las conductas agresivas desde pequeño. Y claro, se pueden ir como que desde pequeño puedes ir
modificando esas conductas, pueden ser que los padres o tienen que hacer una asesoría psiquiátrica para, mira, mi hijo es muy agresivo, es pequeño. Claro. Para que cuando ya sea grande no sea demasiado tarde, entonces ya sea una persona agresiva, o delincuente, qué sé yo, pero Así sigamos mismo es. mostrando desde pequeños las conductas, ¿no? Claro, y fíjate, lo importante es no decir, no, pero es que él es así. Ah, porque esa es la excusa. No, él es así. Déjalo, no hables con él hoy que él está así como de malas. No, espérese, señor. Usted no tiene por qué venir aquí a tirar peroles, cosas, ni a gritarle a su mamá. No, eso no es natural. ¿Ves? Entonces, muchas veces las personas van naturalizando, o el otro. No, ya se corta, pero bueno, ya eso lo hace años. Perdóname, cortarte también de alguna manera está diciendo, necesito ayuda. Es una manera de gritar ayuda. O decir, no quiero vivir. O esta vida no tiene sentido. O quiero dormir y no me quiero levantar. Son muchos síntomas que el paciente va, antes de llegar ya a este grado, donde hay que hospitalizarlo. Él ha dado muchos síntomas previamente. O sea, la recomendación es como si usted tenga una persona que está dando ciertos síntomas que no son los normales dentro de la familia, digamos un hijo, un esposo, o mamá o cuñado, el que esté dentro del núcleo familiar, o quizás un vecino, un amigo también, ¿no? Claro que sí. Pida ayuda, entonces asesoría primero y vea qué comportamientos tiene, hay que observarlo, entonces ya usted recurre a ANSalud para que ellos lo puedan ayudar y quizás tener consultas cada cierto tiempo para ir evaluando. Así es, mi amor. Y esto es una herramienta, la prevención, que nosotros nunca debemos dejar de lado, la prevención. ¿Y eso cómo es? Bueno, llevándolo a consultas, ya sea con el psicólogo, con el psiquiatra, con el especialista, pero no se puede ignorar esta tremenda herramienta, que por supuesto que es frenar antes de chocar. Ya cuando llegó ANSalud, pues es porque todas las demás, barreras ya fueron derrumbadas por la enfermedad. Entonces, la idea es que, por supuesto, pongamos lo que es la prevención, consulta, evaluación. Este muchacho no está resultando bien, ¿qué pasa? A lo mejor simplemente es una persona que tiene un problema orgánico. O sea, a lo mejor hay una persona que a lo mejor, qué sé yo, tuvo un antecedente traumático y hay que actuar. No, porque es que la violaron cuando era chiquita. No, pero perdóneme, ¿qué sabe usted lo que eso viene arrastrando? Esa mujer a lo mejor el día de mañana va a tener dificultad para establecer un vínculo amoroso. Pero ¿tú crees que todos esos tipos de conductas, por ejemplo, en el caso de una violación que estás mencionando, igual que en el caso de las mujeres que se dejan pegar, que lo callan, eso viene también, puede ser un trauma o no un trauma, sino la personalidad de esa persona que permite ese tipo de conductas? Eso es multifactorial, en realidad. El hecho de que una persona, o una mujer o un hombre, porque, óyeme, también a veces las víctimas de violencia de género son los hombres. También sí he escuchado. Sí. No mucho, pero sí hay casos. Sí, o por lo menos no salen tanto a la luz salen, pública. exacto, porque el tema del estigma de que, bueno... Del machismo, más que todo. El machismo, exactamente. Pero también hay muchas mujeres agresivas. Pero bueno, independientemente de eso, por cualquiera de las dos áreas, ya sea femenina o masculina, sí, el hecho de la violencia de género es multifactorial. Tiene que ver tanto con tu crianza, con los modelos que tuviste en la infancia, tiene que ver con la situación, vamos a decir, histórica que estás viviendo en ese momento. En Venezuela yo trabajaba en una fundación contra la violencia de género y nos dábamos cuenta que muchas de las personas que eran víctimas de violencia de género tenían un común denominador en particular, y era que tenían una limitación a nivel económico que las hacía mantenerse, porque tenían 5 niños, no estudiaron, no trabajaban y tenían a un agresor, por llamarlo de alguna manera, al victimario, pero normalmente nosotros le decíamos el esposo de la víctima o la pareja de la víctima, porque él también es un paciente. Él también es una persona que hay que identificar como que necesita esa ayuda. Y normalmente, ¿qué pasa? Como no hay unas casas de acobijo donde la persona se pueda ir con sus hijos, eso por lo menos en estos países, a lo mejor en otros países más avanzados puede ser que hayan, pero en mi país no había, por lo menos en la isla de Margarita, a lo mejor en Caracas sí había. Y ¿qué es lo que hacen esas casas de acobijo? Mantienen a la víctima, la resguardan, la ayudan y la empoderan con información, con estudios y, por supuesto, la independizan. Se ha notado que la persona, al estar
independiente de ese rango económico, tiene como un poco más de fortaleza para enfrentar al victimario. Sin embargo, esto no es determinante. Hay personas que tienen toda la libertad económica del mundo y se quedan con el victimario. Es decir, tienen que resolver problemas, conflictos internos, que todavía están allí dándole vuelta hasta que la persona no se meta a trabajarlo. Claro, tienen que trabajarlo tanto el agresor como la víctima, ¿no? Tal cual, claro. Porque no pueden permitir ese tipo de conductas de ninguna manera, ¿no? No, es que las dos cosas hay que trabajarlas. Claro, porque yo creo que es un problema también de cultura, ¿no? Así es. O sea, que viene arrastrándose durante años y años y todavía en pleno siglo XXI se mantiene. Así es. Lamentablemente el tema de la violencia no se ha podido erradicar. Yo creo que los feminicidios, por hablar de algunas cifras, en nuestros países son altísimos. Europa no se queda atrás. No. ¿Okay? Creo que sí, tiene que ver con una condición humana importante que hay que trabajar. Claro, a pesar de tener todo el avance tecnológico y ser el siglo XXI, así que somos países que son potencia o qué sé yo, va a existir siempre el machismo dominando siempre. O sea, no va a ser... Pero no, digamos que no es como en aquellos siglos atrás o épocas atrás, que era más dominante. Pero es algo que más que todo se ve en los países del Caribe, digamos latinoamericanos. Sí, fíjate, el tema del control de los impulsos, de la agresividad, todo esto hay que trabajarlo mucho desde la infancia. O sea, es decir, ya no es que con las personas adultas no, pero si vamos creando una persona que sea capaz de dialogar, de negociar, de explicar, exponer sus puntos de vista, respetar a la otra persona, por muy diferentes que sean sus puntos de vista, que a lo mejor no hayan puntos en común, independientemente de eso, tenemos que ayudar a nuestros niños, tenemos que llegar a las escuelas, tenemos que afrontar una situación muy, muy, de verdad riesgosa. La agresividad, fíjate, Estados Unidos, por ejemplo. No, y también la cuestión de, aparte de la agresividad también, bueno, en los Estados Unidos, que es potencia mundial, en la cantidad de niños que llevan armas en los colegios. Exactamente. Es increíble. Y hay que ver qué encierra detrás de esa conducta de ese niño para poder hacer este tipo de cosas. Imagínate tú, y ahora en este momento le dieron luz verde a algunos maestros a llevar armas a los colegios. O sea, entonces imagínate, bueno. Estamos hablando de que canibalismo. Sí, porque imagínate, vas a defender, entonces también llevas armas, entonces imagínate, tú vas a hacer una guerra ahí en los colegios. Sí. Es no, muy fuerte. Es grave. La situación es grave y también hay un problema también de descomposición social. Claro. Y que encierra todo este tipo de conductas que estamos hablando. Y también, digamos que la música, por ejemplo. Los antivalores. Que mira, lo he conversado aquí con cantantes que han venido, cantantes de bolero, han venido chicos que estudian en el Conservatorio Musical de aquí de República Dominicana, en Santo Domingo. Y tocan música clásica y tocan música nueva, pero instrumental, pues en violín, en cello, tipo de cosas, y saxofón. Han venido cantantes de dembow, de reggaetón también, y yo les pregunto, ¿pero cómo ustedes pueden cantar, por ejemplo, una letra donde denigras a la mujer? Donde si tú no tienes 3 carros, 5 cadenas de oro y una maleta llena de dólares, no eres nadie. Y esas son las letras que escuchan los niños. Sí. Y lo que te bailan los niños. Y que lamentablemente lo único que se pondera es un tema muy superficial, es un tema donde las relaciones prácticamente son de un momento, no existe un compromiso, no existe una entrega, no existe vida realmente, no existe amor. Entonces lo que hay es vamos a decir, pasar un rato, la parte sexual y ya, y además de una manera, porque, óyeme, yo estoy muy de acuerdo con la sexualidad, pero la vulgaridad no. O sea, hay una diferencia, ¿ves? Entonces, lo que ponderan allí es esa vulgaridad, esa falta de respeto. Tú lo ves incluso hasta en los videos de esta música. Es lamentable, porque yo no sé si es que yo me crié en la época del bolero, oyendo a mi mamá y mi papá también con los boleros, y creo que era tan bello hablar del amor, ¿verdad? Hablar del amor antes de hacerlo. Eso es una belleza. Y lamentablemente creo que esta generación, un porcentaje muy alto, no voy a hablar de todos, pero lamentablemente se han perdido esa belleza de la música que te reafirma el amor. No, eso y estamos hablando de una generación que probablemente en un futuro va a tener problemas
Pero de conducta y problemas psicológicos y psiquiátricos. No, y un gran vacío, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos en la consulta, en la clínica, yo lo veo cuando los otros psiquiatras ingresan pacientes que están allí. Yo tengo la oportunidad de conversar con algunos de ellos y veo que el ser humano en realidad tiene un gran vacío, que entonces intenta llenar a punta de consumo de lo que sea, del celular, de los videojuegos, de ir a un casino, de comprar, de todas las drogas, vamos a decirle, alcohol, cigarrillos, todas las drogas ilícitas también que hay. Entonces, adicciones al sexo también. Todo eso es intentando llenar un gran vacío, que tiene que ver también con esto que estamos hablando, donde no hay amor, no hay entrega, no hay compromiso, no hay esa, vamos a decir, preocuparme por el otro, ¿verdad? Ver al otro a los ojos, ver cómo está él, cómo está su ánimo hoy. No, normalmente esto es lo que me conviene, esto es lo que yo voy a hacer y voy para adelante con esto, ¿no? Entonces, ha habido, lamentablemente, un poco la etapa que estamos viviendo de antivalores, donde se han dejado de las cosas más esenciales del ser humano, se han dejado de lado. Y se ha perdido la armonía interna, la paz interna. Por eso es que hay tanto vacío. Por eso tengo que callar el ruido interno con muchas cosas afuera. Música estridente, con adicciones a lo que sea, a la comida, a lo que sea. Y sigo teniendo, es como siempre yo le digo a la gente, le digo, mira, es como que tú tienes hambre, pero te vas al mall y compras un par de zapatos. ¿Se te quitó el hambre? No. Exactamente igual es lo que estás haciendo. No te va a ir a llenar el hueco que tienes en el alma. El vacío no te lo llena. Pero en esos casos la gente, ¿qué es lo que se recomienda que sería lo más apropiado? Fíjate, en esos casos. Eso tenemos una gama. La revisión interna es muy importante. El insight. Ver hacia adentro, qué es lo que hay dentro de mí, con qué cuento yo. Pero muchos seres humanos, lamentablemente, tenemos ese miedo, todos los seres humanos, existe un gran miedo a verse, a revisarse, porque no sabemos qué tan grande es la miseria que hay adentro. Pero como yo siempre le digo, también hay un gran tesoro, que si no te metes, no lo vas a encontrar. Sombras tenemos todos. Miserias tenemos todos. Bienvenidos al club, como yo le digo a la gente. ¿Ok? Pero mira, cuando ya te haces de alguna manera cargo de tus miserias, no le estás echando la basura a los vecinos, no estás proyectando masivamente en el otro, no estás diciendo, pero mírame aquel, pero mírame el otro, no estás hablando de nadie, porque tú estás en ti y entiendes compasivamente que aquel también tiene sus miserias. Claro, verdad. O sea que la recomendación a esa gente es que busque asesoría, digamos, Claro. ¿Con ustedes, por ejemplo? Podría ser con nosotros, claro que sí. Nosotros tenemos un grupo de psicólogos allá, de psicoterapeutas, excelentes, el licenciado José González, el licenciado Paul Duarte, la licenciada Rosmary, están los psiquiatras, el doctor Gino Martínez, la doctora Pamela Vargas, el doctor Yamil Peña, excelentes profesionales todos, de verdad que sí. Yo en eso sí tengo, vamos a decir, soy muy exigente en cuanto al nivel y la calidad humana y profesional de los que trabajan en Ansalud. Todos nuestros enfermeros, todos, mira, doy fe de que son personas maravillosas, excelentes profesionales, todos son licenciados en enfermería. Todos tienen al menos 5 años de universidad. Hasta nuestros entrenadores, el doctor Pedro, el doctor Pedro, todos son una belleza. De verdad que no es porque sean salud, pero es que tenemos un equipo que de hecho nos llamamos la familia en salud. Porque sentimos que somos una familia. Claro, para poder ayudar tienen que ser ustedes como una familia de sí. Así y proyectar lo que ustedes y son. Hay muy buena vibra en la clínica, eso no tiene precio.
¿Cuántas personas tienen ustedes capacidad de tener ahí? Tenemos capacidad para 10 personas. 10 personas. ¿Actualmente tienen cuántas en...? Tenemos 6 en este momento. 6. Ujú. ¿Todas son diferentes casos de trastornos Todos mentales son- o son también en cuanto a la rehabilitación, por ejemplo, personas que sufren de alcoholismo Exactamente. o tipo de algún droga, qué sé yo? Sí, tenemos variadas. Ujú. Tenemos, porque también atendemos patología dual. ¿Qué es la patología dual? Una persona que además del problema de psiquiatría, el problema mental, también entonces se añadió un consumo de sustancias, o lo contrario, que gracias al consumo intenso de sustancias, pues desarrolló una patología mental. Entonces nosotros tenemos un programa para patología dual. ¿Pero ustedes esa persona la tratan, por ejemplo, aparte de los demás o van todos juntos al grupo? Depende, porque cuando es salud, Gracias. es en vivo. Un estornudo no lo puedo aguantar. Bueno, no, cuando ellos están en la parte del programa de adicciones es aparte. Sí, porque la parte crítica creo que de los adictos es la parte como la parte de abstinencia. Pero es que ahí precisamente lo trabajamos con el desintoxicación. Ahí tenemos un tratamiento que es para que la persona la abstinencia no la sufra. Entonces se le coloca una cantidad de tratamientos endovenosos donde van de alguna manera saliendo todas estas sustancias y la persona a la vez se le hace como un amortiguador que no siente la salida de la sustancia. No sabía que podían haber sustancias que puedan evitar la parte de desintoxicación, de abstinencia de los Sí, adictos. sí, claro, sí, excelente. Sea droga o sea alcohol. Cualquier, perdón, incluso cigarrillo. Ah, bueno, cigarrillo no sabía que había. Sí, sí. Porque una de las que surgió de moda el año pasado eran los vapes, Ah, sí, que suplantaban el cigarro. sí, pero bueno. Bueno, como todo lo bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Pero es importante esto, fíjate que tú has nombrado algo importante. Nosotros consideramos que la droga, o mejor dicho, la adicción, es la consecuencia de un problema. Es decir, normalmente las personas dicen, no, lo que pasa es que es un adicto, pero es que el adicto es lo que se ve. Detrás de él hay una cantidad de situaciones que hay que trabajar. ¿Ok? Y por eso es que no es nada más la desintoxicación, que es muy útil. Clínicamente es muy útil y necesaria. Pero el tema más allá de esto es que además de la desintoxicación, vamos trabajando en paralelo el programa de adicciones, dándole a esa persona primero las herramientas para evitar una futura recaída. Y posteriormente vamos trabajando también con los psicólogos cuáles serían las posibles razones por las que esta persona tuvo que callar un poco el vacío, lo que estábamos hablando anteriormente, y cuáles son sus vacíos. Y cómo llegar, si tienes sed, toma agua. No te vayas a ir a comprar unos zapatos, no vayas a ir a drogarte, por ejemplo. No te vayas a enamorar de alguien que ya tú sabes que es un amor que no sirve para nada, que no va, ¿verdad? Estoy condenado al fracaso, exactamente. No, pero es que siempre me enamoro de hombres casados. Tú lo llamas y lo atraes. Como que dice, no proyectar lo que es. Así es, claro. En el tratamiento de los adultos mayores, ¿ustedes también tienen ustedes ingresados adultos mayores? Aquí en esa parte está encargado el doctor Yamil Peña. El doctor Yamil Peña es psiquiatra y es gerontopsiquiatra, es decir, él tiene doble máster. Es decir, él se encarga de los pacientes vamos a decir, los envejecientes, como le dicen acá, con trastornos cognitivos. Y con cualquier tipo de trastorno, con depresión, alcoholismo, tenemos ancianos alcohólicos también. Todo eso también el doctor... Pero, por ejemplo, cuando uno llega a la edad de envejeciente, siempre surgen trastornos como el Alzheimer, el Parkinson. Claro, esas son las especialidades que te digo que trastornos cognitivos. Ajá. Sin embargo, también tenemos, como te acabo de explicar, sí, personas ya envejecientes de 70 y pico, de 80 años, que son personas que se han quedado ya de alguna manera un poco aisladas en su casa, están recluidos, no en un sitio, pues, pero están como que, bueno, los cuida una señora y a lo mejor entonces esa persona empieza a consumir o toda la vida pues consumió y allí se exacerba ¿Ustedes los tienen un tiempo reglamentario ahí? Sí, lo tenemos un tiempo reglamentario. Dependiendo de la patología, ustedes lo tienen el tiempo estipulado. Exactamente, dependiendo de la patología. Sí, pues hay gente que los meten yo no tuve la oportunidad en Venezuela de hacer un trabajo en un ancianato
Y yo me puse a llorar. Porque la soledad que tienen ellos es tremenda. Así mismo es. No, y aparte que como les dejaban ahí, hay unos que sí los iban a visitar, pero otros no. Otro mi hijo me dejó aquí hace 5 años, yo no lo he visto más nunca. Un depósito de ancianos. Claro, la gente pagaba porque era una cuestión privada. Sí, pero ¿no? igual. Pero igual, él decía, yo extraño a mis nietos, Claro. extraño a mis hijos. Bueno, fíjate que esa es una de las cosas que nosotros en Ansalud somos un poquito, no sé, yo creo que ha sido algo tan bello. Porque hemos aglutinado familias que tenían muchísimo tiempo separadas. Entonces, como parte de nuestra terapia justamente es la familia, entonces el familiar debe ir, pero, o sea, casi sí o sí. Un poquito. Una obligación. Casi sí o sí. Bueno, ayer mismo, los días martes son nuestras terapias familiares. Ese día los pacientes en la mañana hacen su clase de cocina y eso es el compartir de la tarde con sus familiares. Es bien bonito porque entonces están allí, luego te voy a mostrar las imágenes. Están los pacientes cocinando, ayer hicieron un pastel y entonces en la tarde viene su familia y ellos comparten. Bueno, la sorpresa de una señora que tenía allí más de 6 meses que no veía a sus hijos y tuvimos la gran oportunidad de que los hijos vinieron a verla. Eso fue una belleza, ese compartir de familia ayer. O sea, fue algo, oye, para todos fue muy emotivo porque la vimos a ella en ese momento sorprendida de ver a sus hijos. Y era un tema que ni siquiera era era que la misma enfermedad había hecho que los hijos tuvieran creencias, bueno, ¿por qué mi mamá me trata así o por qué mi mamá? Y se alejaron. Y se alejaron. No era que ellos no querían estar pendientes de su mamá, todo lo contrario, apenas lo llamamos, dijeron que sí. ¿Ves? Pero la enfermedad mental lamentablemente tiene eso, que hace que la persona esté sola, se vaya aislando. Pero con ustedes, imagino que en cierto tiempo, gente que tenía 6 meses que no lo veía, el tratamiento que lleva ustedes en Ansalud, podríamos decir que esa persona puede, no es que se desaparezca la enfermedad porque la enfermedad no se desaparece, o sí se desaparece. Mira, o se puede controlar. Esa es la idea. Yo siempre digo, el paciente si va a llegar a 60, ¿por qué lo tenemos que tener en 30? A lo mejor esa persona no va a tener una gran, vamos a decir, no va a tener el desarrollo y una jerarquía, no va a llegar, óyeme, pero ¿y si puede esa persona estudiar? Yo he tenido pacientes que se han graduado en la universidad, que están estudiando, ¿por qué no? ¿Por qué no darle a esa persona la oportunidad? Porque entonces ya tú mismo eres el que lo estás limitando como familiar. No, él no puede. Óyeme, hemos tenido sorpresas increíbles. Gente que ha llegado a la clínica y hoy día dicen, mira, si yo no, porque en la clínica se lleva inclusive el trabajador social, va con el mismo paciente, hemos ido con los pacientes a Infotep, hemos ido con los pacientes a la universidad, que ellos salen con un horario ya, para que una vez, porque para eso es la rehabilitación realmente, que el paciente pueda incorporarse a todas sus actividades sociales, laborales, académicas, familiares. Eso es una verdadera rehabilitación. Entonces nosotros tenemos un plan donde todas esas jerarquías se tienen que ir llenando. Si a lo mejor había dejado la universidad, volvemos con él a la universidad, le buscamos los papeles y la trabajadora social va. ¿Ves? Entonces esa es la idea, que cuando él salga de Ansalud ya empiece ese engranaje a ir solito como un motor. Bueno, esa es la idea de una rehabilitación que fue exitosa, ¿no? Que pueda incorporarse a una vida normal, pues. Así es. Y en dado caso que tenga cierta limitación, a lo mejor es un ancianito o lo que sea, pero ya esa persona, por ejemplo, va a poder ser manejable. Si le vas a decir, abuela, báñate, se va a bañar, va a comer, no es que te va a tirar la comida en la cara, ¿entiendes? Ni no se va a querer parar de la cama. O sea, hacer que la vida de la persona tenga calidad de vida de verdad. Y que en su nivel pueda llegar al tope. Bueno, llegó a 80, no llegó a 100, pero llegó a 80, no está en 30. Claro. Esa es la idea. Bueno, llegó la hora de hacer la publicidad. Queremos invitarlos a ver los souvenirs, invitaciones, regalos corporativos y craft. Mucho más los puedes conseguir en Tatamía Cute. Hace unos trabajos de madera bellísimos y lo mejor de todo es que lo puedes personalizar. Si no sabes qué regalar, puedes ir a su cuenta que tienen todo para dar ese detalle especial. Ahora el Día de las Madres le acaba de llegar mercancía muy linda para regalarle el Día de las Madres a su esposa, a su mamá, a su hermana, a quien usted desea, puede hacerle ese detalle especial. Ya sabe, Tatamía Cute te saca de apuro. Estamos conversando hoy con la doctora Alexandra Núñez, gerente de Ansalud Rehabilitación Mental y médico psiquiatra. Ya se nos acabó el tiempo. Me digo que quedaron muchas cosas por comentar afuera. ¿Algo más que quieras decir, acotar, la invitación para que puedan ir la gente a visitarlos, una consulta? Claro que sí, nos pueden seguir en nuestras redes, ahora las vamos a colocar aquí y
obviamente, siempre mantener la esperanza de que su familiar o usted mismo, si está sufriendo, de verdad hay algo que hacer. Seguro que vamos a estar mejor que como usted estaba antes de entrar en salud, seguro. Y esa es una de las cosas que yo siempre le doy a la familia, esperanza. ¿Ok? No se queden y no se, lamentablemente, resignen. No. Hay que buscar soluciones. También tratar las adicciones porque, vamos a estar claros, ahorita hay una adicción con los teléfonos bárbara. Oh, sí. Imagino que eso ha ido creciendo en los 3 años que Bueno, tienes de tú hecho, aquí. hemos tenido pacientes ingresados, pero adicciones a los videojuegos. A los videojuegos, sí, he notado que... Sí. bueno, hasta Pero mira, muchísimo, y han reaccionado excelente. sí. Sí. Pero vuelvo y te ¿Pero de digo, edad joven o de edad de adulta? óyeme, hay de todo. Hay de 16, hemos tenido de 40. de 40. Sí, señor. Pero, por ejemplo, a los celulares, ese tipo de cosas, no, más que todos los videojuegos. Más que todo hemos tenido los videojuegos. Pero es que una cosa también va como con la otra, ¿no? Sí, bueno, a veces estás sentado 3 horas viendo un videojuego, es como que más... No sabía que podía haber ese tipo... Otro tipo de patologías ustedes también que han tratado que les ha causado asombro. Mira, aquí trastornos alimentarios también hay. ¿Pero sobrepeso o de no comer? De no comer. Y hemos tenido también sobrepeso. Sí, hemos tenido también sobrepeso. Esto que me haya llamado la atención, bueno, prácticamente son las mismas que tratábamos en Venezuela. Esquizofrenia mucho, bipolares, adicciones, depresiones, unipolares también. Y, trastornos de personalidad borderline también hemos tenido bastante. Intentos y gestos suicidas, muchos. Y me alegra saber que hemos podido colaborar con que esa vida siguió adelante, en realidad. Sí, bueno, y las personas ya envejecientes también hemos tenido muchas y las hemos ayudado, gracias a Dios. Bueno, eso es importante que usted como familia tenga presente que si usted ve algo extraño en esa persona y que se ha vuelto muy, digamos no normal porque no puede ser normal, que no es normal y lo ve constantemente, tiene que llamar y tratar de contactar a la gente de ANSalud y pedir auxilio, si sea lo que sea, mira, vamos a reunirlo, vamos a llevarlo, porque una de las cosas por ejemplo, los adictos, y he tenido experiencias muy cercanas, es que no reconocen su adicción. No. Y por más que tú te pones a conversar con esa persona, te dice, mira, eres alcohólico o eres drogadicto, cualquier tipo de adicción que tenga, ellos nunca van a reconocer. Bueno, precisamente allí tenemos a Paul Duarte, que es uno de nuestros consejeros en adicciones, excelente persona además. Y, óyeme, trabajamos durísimo esa conciencia de enfermedad. Precisamente, porque si no hay conciencia de enfermedad, el paciente realmente va a estar en ANSalud, pero no va a estar internamente. O sea, no va a estar en el tratamiento, pues. Y entonces la idea es que él caiga en el tratamiento, que de verdad esté y que todo este programa le sirva. Pero para eso hay que tener primero la conciencia de enfermedad. Y eso se encargan de ustedes, ¿no? Exactamente. Esa es la idea, que la gente esté consciente del daño que se está ocasionando. Inconscientemente, digámoslo así. Claro. Inconscientemente. Claro que sí. ¿Alguna recomendación, redes sociales para que la gente pueda contactarlos en las redes sociales, números de teléfono, dónde están ubicados ustedes? Sí, nosotros estamos en Arroyo Hondo, detrás del Club Arroyo Hondo, calle F número 3. En las redes, ANSalud RD, ansalud.rd en Twitter, en Instagram, ANSalud RD también. Tenemos un canal de YouTube donde estamos empezando a hacer videos de testimonios de pacientes para que también esto pueda ayudar a las personas que a lo mejor están sufriendo ansiedad, ataques de pánico, depresión. O sea, tenemos este canal que es muy interesante para que también ustedes puedan favorecerse. Eso sí, siempre garantizando la confidencialidad del paciente. Así, trabajamos Eso 24 es muy importante. horas al día, 365 días al año. No tienen descanso. O sea, se trabajan 24 días, 24/7, como quien diría por ahí. 24/7, sí, señor. Bueno, ha sido un placer haber conversado contigo esta mañana. Esperemos otra vez Gracias. contar con tu presencia aquí en Un Café Con y Generaciones Radio. Quedaron ciertas inquietudes por afuera, pero bueno, prometemos este año volverte a invitar para seguir conversando Gracias. un rato más. Muy amable. Se termina tu espacio de invitaciones para este jueves a las 10 de la mañana. En los controles estuvo el director general de la emisora, Héctor Mena, quien les habló, Ekmili Thomas. Si quieres volver a disfrutar de la entrevista del día de hoy, la puedes conseguir en el transcurso de la tarde en Generaciones Radio, Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch y en la cuenta de Un Café con RD en Facebook, en iVoox y por supuesto en la página web de la emisora. Que tengan un feliz y bendecido día con Dios por delante. Tenemos Dios mediante mañana y continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece Generaciones Radio. Estés Ay, no le di a guardar. donde estés. Generaciones
Naciones Radio presentó A Ekmil y Thomas en Un Café con.